El día de ayer, martes 11 de abril del año 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al Perú la sentencia del caso Manuel Olivera Fuentes versus el Perú, en la cual sanciona al Estado como responsable internacional, nuevamente por discriminación por orientación sexual. Soy Guido Aguilar Grado y este es un nuevo flash jurídico de Tribuna Constitucional. La Corte Interamericana de Derechos Humanos condena al Perú y establece estándares judiciales en discriminación de personas LGBTIQ+. Sean todos bienvenidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró la responsabilidad internacional del Estado peruano por la vulneración de los derechos de libertad personal, libertad de expresión e igualdad, discriminación por orientación sexual en perjuicio de Manuel Olivera Fuentes. El 11 de agosto de 2004, la víctima se encontraba en una cafetería limeña en donde realizaba muestras de afecto con su pareja del mismo sexo. La supervisora de la empresa, con ayuda del personal de seguridad, lo invitó a retirarse del lugar tras los reclamos de los clientes que reprochaban dichas conductas debido a la incomodidad que sentían, además de la presencia de niños en la tienda. Olivera Fuentes recurrió a las instancias administrativas y judiciales peruanas sin tener una respuesta satisfactoria. La razón: no pudo acreditarse un trato discriminatorio al ser insuficiente los vídeos que grabaron los hechos y el reporte realizado en un programa de televisión. En su sentencia, la Corte, con la finalidad de proteger los derechos de consumidor y el derecho probatorio de la comunidad LGBTIQ+, estableció obligaciones para la empresa y el Estado. Para el primero, debe establecerse políticas empresariales de participación de las personas LGBTIQ+. El segundo, exigir a los operadores de justicia una fundamentación rigurosa y reforzada cuando se rechace pruebas e indicios como las quejas de los clientes por estos tratos de afecto. Así, la Corte ha determinado estándares respecto a la responsabilidad estatal por omisión o inactividad frente a particulares y o empresas que afecten derechos humanos. 1. Los estados están obligados a adoptar medidas positivas para revertir o cambiar situaciones discriminatorias existentes en sus sociedades, en perjuicio de determinado grupo de personas o que, bajo su tolerancia o aquiescencia, creen, mantengan o favorezcan las situaciones discriminatorias. Y 2. La Corte ha determinado una doble obligación Estado-empresa. El primero tiene el deber de regular y hacer cumplir las normas en pro de los derechos humanos. El segundo, el deber de cumplirlas. Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, delimitando el objeto de los estándares internacionales, adoptó una serie de obligaciones empresariales, así como las instancias administrativas y judiciales frente a situaciones de discriminación por orientación sexual. 1. El establecimiento de un estándar de prueba más preciso, en la cual sea la empresa la que debe demostrar que no hizo tal trato diferenciado, esto es, inversión de la carga probatoria, y en la cual implica un mayor nivel de rigurosidad en su fundamentación. Y 2. Los indicios de un presunto escenario de discriminación no solo recaen en la actitud de los trabajadores de una empresa, sino en los propios clientes o comensales que se expresa a través de cartas de queja o en frases como: yo como madre de familia no estoy de acuerdo que hagan cosas en lugares públicos. Ellos deben respetar y hacer sus cosas en otro lado y así evitamos malos tratos y así también desprestigian al local, lo cual configuran indicios de discriminación por orientación sexual que las autoridades administrativas y judiciales deben considerar.
Finalmente, la Corte determina que las instancias administrativas y judiciales peruanas basaron sus decisiones en estereotipos. A esto se suma que el Estado vulneró los derechos al plazo razonable y a la libertad de pensamiento y expresión. El Tribunal de San José de Costa Rica ordenó tratamiento psicológico o psiquiátrico total para Manuel Olivera Fuentes como medida de reparación. También señaló obligaciones para el Perú como garantías de no repetición y ordenó adoptar un plan pedagógico en el ámbito del derecho al consumidor de la comunidad LGBTIQ+, para la formación de las autoridades, tanto administrativas como judiciales, e igualmente señaló que el Estado debe elaborar en el plazo de un año un manual de razonamiento jurídico sobre los estándares interamericanos en casos de discriminación hacia personas LGBTIQ+. Por último, estableció indemnizaciones por el monto de $15.000 por daño material a favor del perjudicado y de $25.000 por concepto de costas y costos. Algunos puntos adicionales a lo señalado en la sentencia. El primero de ellos, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da 19 años después. Esto es, han pasado 2 décadas desde que se dio el acto violatorio. Habría que revisar si realmente la tutela supranacional es efectiva. En segundo lugar, es la segunda sentencia en 3 años que la Corte condena al Perú por discriminación por orientación sexual. En abril del año 2020, cuando se iniciaba la pandemia, la Corte condenó al Perú por el caso Azul Rojas Marín. Y en tercer lugar, esta nueva condena al Perú lo consolida, entre comillas, como el país más sancionado en el sistema interamericano de derechos humanos. Suscríbase a Tribuna Constitucional y tenga de manera permanente la información oportuna. Y ya sabe, toda esta temática la desarrollamos en los diversos cursos y asesorías que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.